que es el triple negativo en cáncer de mama, y más cuando está en un estadio más avanzado, tú dices, bueno, pues digamos que el diagnóstico no es favorable. Es que piensen, no lo que quieran porque soy yo, Sí, sino no, es no, no. porque esto es lo que entregué Sí, sí, sí. y güey, si llega, pues llega, y si no, pues... Las fases del amor, entonces el enamoramiento, luego te vas, y entonces viene como un proceso en donde también habían sueños. Ujú. Hablo con esta chica y digo, no importa que me esté oyendo todo este bus, hay esperanza, no pasa nada, sigue adelante, fuerza, hasta el último momento, así ya estés para partir, porque han habido... Pues, en la vida enfrentamos momentos que nos desafían a reconsiderar quiénes somos y qué queremos ser. A veces, lo que creíamos cierto ya no encaja con nuestra realidad. No se trata de borrar nuestro pasado. Resignificar es un acto de valentía y de creación. Es el poder de convertir lo ordinario en extraordinario, de darle un nuevo valor a cada vivencia que necesita ser vista desde un nuevo lugar. Es tomar lo que hemos vivido y transformarlo en una fuerza que nos impulse hacia adelante. Bienvenidos a Resignificarnos. Hola, bienvenidos a este espacio, Resignificarnos. Como saben, he estado pensando en este tema de cómo llegar a encontrar este espacio. Y hoy tengo una invitada que me invita a mí a encontrarme otras formas, porque estamos hablando hace un ratico acá de cómo encontrarnos y resignificarnos desde las situaciones que hemos vivido. Si estás interesadísimo en saber o en querer participar en este proyecto, no dudes en escribirnos que estamos listos. Y vamos a empezar esto, Diana. Digamos que esta entrevista está puesta en un escenario casi que invisible porque nos estamos conociendo hoy. Así que lo que llevamos charlando es muy poco para lo que seguramente vamos a entregar en esta entrevista. Así que bienvenida, Diana, a este espacio. gracias, gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los que escuchen. Bueno, yo tengo una pregunta para iniciar esto y es muy sencilla y a veces compleja. Y es, quiero que nos cuentes, me cuentes de manera cotidiana quién eres. Bueno, en la cotidianidad, una madre con dos hijos ya grandes, Ajá. docente, apasionada por mi cargo como maestra, porque yo lo marco así, maestra, para aprender y para dar. Ese es como mi día a día. ¿Decidiste ser mamá? ¿O fue cosas así que llegaron ahí, lo planeaste? ¿Cómo fue esta historia de ser mamá? Digamos que la decisión uno cuando está con la etapa universitaria, uno tiene una idea en la cabeza, Ajá. ¿no? Voy a terminar mi carrera y ta, ta, ta. Y, pero cuando viene las fases del amor, entonces el enamoramiento, Ajá. luego te vas, y entonces viene como un proceso en donde también habían sueños. Ujú, Obviamente con el padre de mis hijos estaban como esos propósitos, no, dos jóvenes allá focalizando ideas, pero pues ujú. no creyendo que fueran materiales, pero pues al año de haber estado ya conviviendo, quedé embarazada. Ujú. Entonces igual, ya estaba en un plan, no era el plan que era para allá, 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 pero pues era evidente, o sea, era evidente, o sea, no había un cuidado ni demás Ajá, ok. de este tipo de cosas, aunque pues nuestros padres, porque mi mamá sí me lo insinuó, me dijo, ay, no, están en la universidad, vayan al ginecólogo, fuimos al Ujú, ginecólogo, bueno, todas estas cosas, pero pues nosotros decidimos pues no cuidarnos, ujú. entonces creo que esa es una de las posibilidades para quedar Decisión embarazado no consciente, pero sin, decisión. ajá, Ajá, está exacto, bien. exacto. Eso pasa mucho ahora porque ha pasado personas que dicen, no, pues yo no sé si quiero tener hijos, pero pues no nos estamos cuidando. Y yo, no, a ver, o sea, el camino Exacto, está abierto a exacto. todo eso. ¿Y cómo te va siendo mamá? ¿Cómo ha sido ese proceso de ser mamá? O sea, hoy, y lo digo también desde la mirada, yo también soy mamá, tengo un niño de 10 años y yo no fui tan consciente, es decir, sí quería tener un hijo, pero no sabía lo que significaba traer un chino a este mundo. Y bueno, pues se convierte en en una indagación constante de la que me encanta. O sea, cuando entendí, no entendí porque entienda el proceso, sino entendí que era un proceso que me tenía que llevar, pues Ujú. me encanta. ¿Cómo te va a ti con eso? Sí, bueno, ya es un proceso de 26 y 20 27 y 28 porque ya van a cumplir esa edad mis hijos, pero me la he gozado. Creo que me la he gozado con las alegrías y los dolores Ujú, que dan también, porque hay etapas que duelen, que uno también fue adolescente y bueno, todas estas etapas pues que dentro de del desarrollo ujú, del ser humano se viven. Pero me la he gozado desde que estaban en el vientre, desde sentir sus movimientos hasta, pues,
lo que te digo, vivir como los dolores de ellos también, ¿no? Sus sufrimientos han sido míos, sus alegrías y pues los anhelos que uno de padre tiene siempre Ujú. ya de ver como propósitos de sus vidas hechos realidad, los proyectos que ellos ya hoy en día tienen. Entonces, como que he gozado todas las etapas, he tenido la bendición de oportunidad de vida, de todos modos Ujú. a pasar, pues dentro de pues, situaciones que pasé, que estuve a punto de no estar pues más, Ujú. pero bueno, es una bendición poderme gozar cada momento. Y eso que me hablas de los dolores, pero me hablas de los dolores que transitas con ellos, ¿cuáles son los dolores que han transitado contigo? ¿O cuál es ese dolor que realmente quieres de alguna manera venir o contarnos o a invitarnos a mostrar esa cara que de pronto no conocemos todos? Sí, yo siempre trato como de ver que hay como un tema ahí dentro del concepto del dolor y Ujú. el sufrimiento que te dejan esas enseñanzas, Sí. dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Está el dolor físico, el emocional, pero dentro de esas experiencias es qué te dejó, qué aprendiste y qué puedes dar a los demás. Entonces yo siempre lo veo más como que aunque sucedieron situaciones que son aparentemente tristes dentro de la vida, en este caso, pues bueno, lo que es una separación, una enfermedad, ver un hijo pues delicado de Ujú. salud, tantos momentos que son en común para todos, pero es poder llegar a entender cómo logras tomar fuerza para también inyectar esa fuerza a los demás y no derrotarte, que es que Además, tú te puedes las derrotar. dos cosas no están separadas, es decir, el dolor emocional viene con algo físico y bien el otro también, el físico viene con algo emocional, ¿verdad? Sí, 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 total, total, porque, bueno, somos, digamos que somos una estructura, ¿no? Ujú. De mente, cuerpo y espíritu. Entonces, una va ligada a la otra y en esos procesos, pues también si te desequilibras en uno, pues vas a llegar a entender que no está pasando algo bien. Entonces, digamos, en mi caso, que pues como te decía, hay muchos momentos y muchas Ujú. cosas, pues hay unos que te marcan, o sea, que te dicen un antes y un después de esta situación y cómo llegaste a superarlo y qué te hizo además superarlo, ¿no? Que en mi caso, pues, te contaba hace un rato, siendo sobreviviente de cáncer y uno de Ujú. los cánceres que es complejo y, bueno, es complicado dentro de lo que es la ciencia, porque lo Ujú. están estudiando mucho, que es el triple negativo en cáncer de mama, y más cuando está en un estadio más avanzado, tú dices, bueno, pues, digamos que el diagnóstico no es favorable y estás en la incertidumbre. Ujú. Pero hay motores que te mantienen. En ese caso, pues mi motor de vida estaba en mis hijos, que eran adolescentes en ese Ajá. momento. Entonces eran como el motor. Yo decía, no, yo acá, toda la fuerza. Además que llegan momentos en que sí o sí ya por lo biológico que te dan ganas de llorar y ni siquiera es por la enfermedad o porque estés impotente, sino que daban esos síntomas, porque yo decía, bueno, porque lloro si yo estoy bien, pero pues también tenía como una explicación desde la ciencia como, bueno, es que tu cuerpo está con unos químicos, no sé qué, eres más sensible, te pasan esas cosas, se toca un poco la ¿Y emoción cómo te también. enteras tú? O sea, cómo te enteras de que tienes cáncer? O sea, ¿en qué momento, en qué etapa de la vida estás y te enteras de eso? ¿Cómo descubres eso? Bueno, eso fue, yo le huí desde chiquita, Ajá. y ¿Pero te por lo habías eso, imaginado alguna vez? nunca, además que yo ¿Jamás? le huía al autoexamen, Ok. la verdad, literal, o sea, yo era como, uy, no, yo nunca, o sea, como era algo que estaba ahí de niña. Pero además porque en ese entonces, igual hace mucho tiempo, la información del cáncer de mama no era algo tan Pero visto. mira que en mi colegio, yo soy promoción 93, Ajá. y en mi colegio hacían promoción, iban de nosotras, de todas estas campañas, y hacían y enseñaban a hacer el Ok. autoexamen. Y O sea, sí había yo resistencia le al huía tema. al Ok, qué autoexamen. O sea, interesante. yo estaba en octavo, noveno y décimo, Ajá. y allá explicaban, te muestran como todo lo que había. Digamos que no era como que sí, hubiese un boom de ese tema, pero lo hacían en el Qué colegio, y yo le interesante. huía. O sea, yo la ¿Y sabes por verdad. qué lo huías? O sea, ahora o eres Yo creo consciente que, de... sí, claro, lo que pasa es que en mi familia, por el lado de mi mamá, la tía, mi madre, ella tuvo ese cáncer, Ok, cáncer de seno. Entonces, claro, uno solo oía como, las "Ah, ay, historias. pobrecita", pero uno no sabe nada más. O sea, está ese Sí, miedo que había sobre el cáncer sí, y que está muy latente en tu psique allá, sí, sí, sí. porque ni idea qué era, cómo se desarrollaba, no, no, no. Solo se había escuchado que había un cáncer, era terrible y nada más. Entonces, claro, Ok. yo era como, uy, no, yo no quiero saber nada de eso, no Sí, es quiero saber nada de negarlo, voy a eso. negarlo y esta Nada, vaina no. sí, Sí, no, no, nada, nada, no nada. quiero saber Nunca nada. Perfecto. autoexamen por nada del mundo, nunca me Oh, lo hice, jamás, jamás, jamás.
Y pues siempre digo como las cosas de la vida que están marcadas por Dios suceden. Ujú. Suceden para que uno se entere porque fue ahí en la ducha y ni siquiera por palparme me dolió y fui al médico, pero no porque Porque tuviese como un pensaras que fuera presentimiento algo, de ajá, nada, no, no, bien, sino, ay, yo no me pegué tan, voy. ok. Pero tal ¿Y era un dolor será, muy cansón como para hacerte pensar en ir no, al mira médico? ¿O que fue como, yo nada, conozco mi es que cuerpo ni y esto no me siquiera, o gustó? sea, ni siquiera había un dolor así, fue cuando tú te estás duchando que Sí, tu mano se resbala con el sí, 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 jabón y yo, "Uy, pero me miré moradito y yo, ay, yo no me pegué, voy a ir al médico. ok. Pero ese voy al médico no es como "Ay, por prevención, porque las Ujú, noticias, nada que ver, o sea, voy a ujú. ir al médico y ya. Pero en ese proceso que fue un mes, la misma doctora como, ah, sí, te siento unas masitas, hazte este examen y vienes, y pues yo la vi como tan, Tranquila. entonces yo dije, ah, ok, bueno. ¿Y eres normalmente de ir al médico? ¿O esa Pues vez fue digamos que como, voy a los médicos por unos controles en unos antecedentes que tengo desde ok, niña, que están lejos del cáncer, o sea, están ah, ok, relacionados con la parte ya renal, pero pues bueno, son sí, como unos controles que nada que ver con el tema. ajá, Entonces, pues, de hecho, por eso también como que le huyo al médico, no me gusta mm, ir al médico porque pues fui mucho de niña, ok. entonces, ay, qué pereza. Pero bueno, fui. Pero ya para tomar las decisiones, porque pasó el mes, nunca salió el examen por cosas que ya sabemos eh, Trámites, de vamos a dejarlo trámites y así. demás. Entonces, dentro de ese problema, pues yo ya amanecí súper mal. O sea, ese día me dolía Oh, el brazo, me dolía el seno estaba, o sea, la verdad, estaba gigante. O sea, era una cosa que yo nunca dije cáncer, jamás, la verdad. ok. O sea, yo dije como, uy, ¿por qué me duele? Y ya, o sea, yo seguía como negando que eso Ujú. fuera un cáncer. Y ya fui a urgencias, ya me hospitalizan, me tienen allá en observación 2 semanas, como tomando decisiones, todos los médicos allá como, y esto, ahí ellos tenían como 2 diagnósticos. Diana, pero ¿qué pasaba en tu cabeza? Yo siempre digo esta palabra, este gesto mental de, porque esto que cuentas es, sí, están 2 semanas haciendo un montón de cosas, pero ¿cuáles son los gestos que tú empiezas o los sentimientos y las emociones que te empiezan a coger mientras todos estos están haciendo lo que se supone saben hacer? Ujú. ¿Qué pasaba en tu cabeza? O sea, No, ahí la sí, ahí sí verdad es cómo que, funcionaba tu cabeza. no, yo estaba súper relajada, yo no sé, pero, o sea, la verdad, hoy en día digo, oiga, yo, porque no ni siquiera me movía ya, como, oiga, a Ok. ver, apúrense, nada. Yo estaba era toda Y fresca, confiando sí, en o lo que sea, yo ellos estaba hacían, súper fresca, o sea, digamos que más que en ellos, yo estaba confiando en en Dios, Dios, no es que ok, me enfermara o no me enfermara, sino que o estabas sea, con mi él, foco era otro, la verdad, ok, yo, no sé, yo hablaba era de Dios, yo soy muy loca en eso, la ajá. verdad. Entonces, como el amor, la fuerza, la fe, la esperanza, entraba una enfermera y lo que Pero fuera, rezas o algo, oro, oro. Más ok, que rezar, ok, es como mucha comunicación con Dios. ok, Es como vale. mi forma de establecer un contacto Charlas con con Él. él, perfecto, Y ajá, en esos escenarios yo hacía era eso, no sé, yo conversaba y hablaba con el que entrara, como de la ujú, maravilla del mundo, de la vida, ujú, de las bellezas. Las enfermeras, bueno, porque me dolía mucho el brazo, ok. porque me estaban poniendo como el medicamento en esa zona y eran unos dolores horribles. Pero te trataban para eso, ya sabían qué era, o sea, te estaban No, o sea, tratando, yo no, te estaban, estaba con suero y con antibiótico, o sea, porque para que pues no te ellos doliera, tenían ¿o el qué? versus como una infección Ah, y ok, la palabra carcinoma, que en mi ignorancia para ese momento, o sea, no tenía ni idea que eso era cáncer, o ajá, sea, no tenía ni idea, yo oía la ok, carcinoma y yo, ay, ¿qué es eso? Ok, yo la verdad ni o sea, como que mi inmersión de mundo era otro y no la enfermedad, o sea, yo no ujú, estaba ahí, la nada, verdad, nada. Y pues obviamente recibía muchas visitas de mis compañeros de trabajo y ujú, demás, entonces yo estaba era como en eso, o sea, ese era ok, como mi mundo. Nunca hubo una preocupación como, venga, ¿qué será esto? ¿Qué pasará? Voy a investigar. Nada. ujú. Estaba súper relajada, la verdad. Entonces ya, bueno, me dan salida, todo lo demás ¿Crees que eso te viene. ayudó en ese momento estar así? Yo creo que sí. Yo siempre digo que si te sugestionas, haces que el cerebro, porque nuestro cerebro sí Ahí es la una gestión máquina que ajá, tiene mucho poder, o sí, sea, es eléctrico, o sea, todo esto que hay acá es electricidad. ok, Si tú le dices pensamientos negativos, pues actívalos ujú, y se generan cosas peores. Entonces yo creo que eso ayudó, el no estar como concentrada o el no haber sabido de pronto y quizás me hubiese obsesionado, no sé, toda esa semana ahí pensando en el, no lo sé. O ok, sea, no he digo, siempre digo, o sea, como, sí, mejor que mi funcionó, cerebro está estuvo bien, sí, ahí, como estuvo que no bien, estuvo ajá, metido como en el cuento. Pero ya cuando pasan los 21 días que te entregan la biopsia y demás, a mí me pareció súper extraño. Y claro, mis papás ya están, yo llegué, bueno, ese día llegué y todos los médicos me estaban buscando a ver dónde estaba yo.
Me dice, no, es que los médicos te están buscando. Yo dije, esto ya es raro. O Ok, sea, ahí sí. ya dije, Yo esto ya es no los raro, tengo que buscar y no me están pero buscando, ok. dije, pues bueno, tampoco Ajá, pensé cáncer, nada. Sin embargo, yo tomé los resultados, me fui a un sitio donde los entregaban, los cogí, de una los abrí. O sea, yo de una los abrí y pues decía carcinoma y yo seguía en la ignorancia, pero decía tumor maligno. Entonces yo dije, ops, esta es la respuesta. esto ya Claro, está yo más me raro. senté, o sea, no te voy a decir que no sonreí, qué alegría, tengo un tumor, De acuerdo. pero digamos que no sentí miedo. Y Oh, siempre eso es hermoso. hasta ahorita que conversamos y cuando se dan las situaciones de recordarlo, digo, no sé por qué yo estaba tan tranquila, si de pronto yo debía haberme angustiado un poco más. Y me senté en la silla y ya. Dije, bueno, espera que lleguen los médicos porque ellos estaban por todos los pasillos buscándome y no me, Ok. pues nos estábamos cruzando. Bueno, entonces cuando ya entro al consultorio y demás, que viene la respuesta, pues los médicos empiezan a hablarme en clave porque están mis papás. Ok. Entonces ellos, tú ya sabes lo que tienes. Yo, sí, ya sé. O sea, era como, no, vamos a decirles como esta palabra. Y tú Ellos, tampoco les dijiste. en ese momento, no, no, Ok. no, no. Cuando yo leo esto, nada. O sea, ellos me vieron como sentada, y qué pasa, y ta, ta, ta. Pero yo, no, 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 vamos al ¿Y lo hacías por consultorio. protegerlos porque no Sí, entendías, porque porque querías ahí sí más? ya, no, es que ahí sí ya, o sea, el temor no fue como en mí, ¿qué va a Ah, ok, pasar? qué La interesante. verdad, yo era como, no importa si me muero, pero pues quiero que todo el mundo esté Ok, tranquilo y feliz. ya entiendo, sí. Era como esa postura, yo Mm, sentía como mi alma en mucha paz, de que sí parto bien, pero me duele como los seres amados, ok. que es a lo que te digo, que eso fue como un polo para Ujú, luchar, porque pues por mí no, la verdad como la vida y la muerte, tengo unos conceptos muy bonitos frente a ese momento, ujú. entonces digamos que llegas a un Sí, hay una estado como muy integración a eso que tranquilo. entiendes que nada, que estás haciendo Exacto, pero listo. sí duele mucho como este baldado de agua Sí, para ellos va a ser. claro. Claro, yo tomaba aire y yo decía, no, que no se me ahoguen los ojos porque yo los veía y yo era. Y pues los médicos me hablaban en clave, estaban los dos especialistas, el Ok. oncólogo, el mastólogo, bueno. Entonces digamos que ese fue el día como ya O sea, de ya de esto y saber de esto, ya esta es de la realidad. decirles, ya cuando salgo, el médico deja como, levántense todos, los deja, un momento, y los deja salir a mis papás, cierra puerta y ya es cuando me empieza a decir, mira, Ok. tin, 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 esto va a ser así, esto va a ser así, ta, 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 tú ya sabes. Y yo era como, sí, lo he visto en las películas. O sea, Ok. yo la verdad no sabía nada más que Ok. lo que había visto en las películas, que es a lo que te vas pues a enfrentar y todo ese, como ese, yo creo que una cosa social que era lo que me frenaba desde niña, ¿no? Que te meten tanto que la muerte y unas cosas frente al cáncer y ese temor que yo creo que ahí todo eso, pues ese día ya lo tenía consciente y dije, sí, ok, voy para esa guerra. Pero yo lo Ok. pensé así, no, me voy para esa guerra y ya la voy a vivir. Pero sí hubo un cambio real en ti entre tus papás, entre ellos te están hablando en códigos y entre te están entregando la información. ¿Ahí hubo un cambio o a pesar de entenderlo, seguías con la misma sensación de No, listo, yo ya estoy acá? sabía, no, sí, 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 o sea, lo que te digo, ya sabía, cuando leí tumor maligno dije, no, pues esto Hasta es luego, cáncer sí, porque no es ok. otra cosa. Que me toca, pues no sé literal cómo va a ser, pero lo he visto, lo que te digo, pues uno lo ha visto en películas, entonces Total. ya como que, uy, ya sé que me ¿Y viene. te llegó esta voz en off de porque a mí? No, ¿En ese mira momento que nunca te llegó o cómo sí fue ese? hubo, Ok, claro, claro, no en ok, ese instante lo que te digo a mí, ahí, en ese momento, sí era como, o sea, mis hijos, mis papás, porque pues ellos, los médicos me están diciendo es que tu cáncer es esto, es esto, es esto, pero tú vas a luchar, o sea, eso sí nunca olvido. Además, al ok. médico era como que él me buscaba que a donde fuera mi respuesta, él me daba fuerza. Es Eso es muy decir, bonito también. claro, es decir, él me dice, bueno, eres casada, yo no sé, para súper bien, mejor. O sea, yo donde le diga O que sea que, casada me dice, mejor, sí, felicita también, lo que fantástico, fuera. sí. Tienes hijos, súper bien, trabajas, todo era, o sea, si yo le digo estoy feliz, bien, si le digo triste, no, también puedes luchar. O sea, era como, bien, vas a guerrearle. Yo decía, entre más me decía, vas a guerrear, yo decía, oh, pues esta guerra no va a ser fácil. O Pero sea, yo mira, lo pensaba, era como, pero como mira qué sí, interesante que digas eso porque te lo digo yo, y esto obviamente no tiene ni la tercera parte de tu historia, pero cuando yo iba a quedar embarazada, cuando yo iba a quedar embarazada, sí, iba a quedar embarazada, yo tengo endometriosis severa y se supone que la opción de quedar embarazada ajá, no es opción. Y entonces, en ese entonces casada, vamos a médicos y me acuerdo que el médico me dice, usted está vieja, tenía 35 años, usted está vieja. Y yo dije, no, pues me jodí, ahora sí me jodí. Y finalmente dije como,
¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué es esta mierda? ¿A mí cómo me están diciendo que yo estoy vieja? Y esto es un médico que se supone que está pro la Claro. vida, pro, ¿no? Todas Ujú. estas cosas. Y luego voy donde otro que me dice, no, usted vaya y haga su vida y en 6 meses miramos, par de exámenes y ya, y a los 2 meses quedo embarazada. Y el trabajo de uno y del otro, Mm, en solo entregarte la información, hizo que todo fuera diferente. Y es verdad. usualmente cuando oigo también historias como las tuyas de cáncer, es como te quedan 3 minutos de vida, ¿sabes? Como típica película, tú lo estabas diciendo, es típica Sí. película que dice, vieja, usted ya no hay nada que hacer acá. Entonces, qué bonito que te hayas encontrado con personajes así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo que dices es muy cierto, porque mira cómo juega, de hecho, también la información, pero también, digamos, si el que recibe la información está preparado, o sea, para ese momento, digamos, como yo tenía contando mi historia, era como estar relajada, Ujú, distante, pero mi cerebro no estaba tan consciente como hoy en día, que he venido como con un proceso de aprendizaje un poco ya para la ujú, arteterapia y demás, en donde entiendo muchas más cosas sobre cómo funciona el cerebro. ujú, Digo, si en ese momento a mí me matan, yo creo que me mato también, porque ujú. mi cerebro no tenía De también acuerdo, esa madurez, de acuerdo. aún desde lo espiritual, Ujú, que desde lo que te comentaba en la espiritualidad, entendemos mucho del cerebro y ujú. de cómo nuestros pensamientos deben estar en pro también, de venga lo que venga, no importa. Es decir, no ser positivo no se trata de no voy a morir, Sí, no me va a pasar esto, porque además hay porque pues resistencia, es una aceptación del es una proceso que estás aceptación, viviendo. esa es la Ajá. palabra, aceptar con madurez, pero pues también no crear aquí dentro de tus pensamientos, Sino pues el aumentar las cosas que contra. estando pasando. Una Exacto, cosa es si estoy enferma, entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y una cosa es que entonces ya voy a preparar el funeral. Son sí, dos situaciones sí, completamente sí, sí, diferentes. sí. Sí, yo creo que, bueno, ahí todo en esa etapa, en ese momento, yo tenía 38, iba a cumplir 39 años. Entonces, digamos que en ese momento todo funcionó, todo apostó también a preservar Ok. mi mente, mi espíritu y muchas cosas, pues para que fluyera como esa tranquilidad un poco. Pero ya en el proceso, obviamente, vienen como muchas cosas, ¿no? Porque pues se empiezan a ver situaciones del cuerpo en donde no acepta tratamiento, no empieza a aceptar, empieza a rechazar, empiezan a venir muchas cosas en donde ya lo que vislumbras es no tu vida o tu muerte, Ujú, sino los que quedan. ujú, Entonces, pues claro, mi motor eran mis hijos en la etapa en la que estaban, ese era mi sufrimiento. O sea, ujú. el cáncer como tal no era el sufrimiento, habían dolores físicos muy fuertes que pues de hecho estoy en contra muchas veces de cierta publicidad donde te ponen a la mujer que tiene cáncer con músculos y guantes porque digo, eso tampoco es así. O sea, sí, hay que ser fuerte y demás, pero pues también hay que ser realista, Pues ¿ves? Entonces la hay fortaleza síntomas está en la fuertes, cabeza, en hay el cosas, corazón, pero claro, físicamente estoy vuelta pero a hay mierda. hay Sí. cosas que son reales, que tú no puedes tapar, que tú Ujú. después para volver a un trabajo tienes que vivir unas etapas también de recuperación hasta para hablar, porque pues fueron muchos momentos casi sin hablar además, bueno, cosas que están en el entorno de la carne de esta materia, que están ahí y que se viven. Mira, yo Entonces, tengo un primo, mi primo debe tener 39 años y el año pasado lo diagnosticaron con leucemia. mm, Leucemia agresiva y las probabilidades de vida, pues, aunque era un 30%, pues, trasplante de médula mm, y todo este proceso, y lo tuve que vivir de algo, porque no eres un primo, a pesar de que es segundo en grado, pues no es una persona con la que comparta, pero su hermana y su mamá sí son de estas con las que ujú, yo me involucro constantemente, y de alguna manera mira que fue muy curioso porque cuando a mí me cuentan yo hago sanaciones energéticas y me piden que revise, no le han diagnosticado y cuando yo veo el diagnóstico de manera energética digo, está rarísimo. Pero al final lo que veía era una rosa que le caía negra, le caía negro, 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 hasta que dejaba de caerle y florecía. Ese fue el diagnóstico que me dieron antes del diagnóstico, o sea, esa fue la ujú. información que me entregan a mí. Y yo digo, no entendí un carajo, pues sabes, uno está ahí y no sabe qué está pasando y como a la media hora dicen, no, es que el chino tiene leucemia. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue alejarme de toda la escena. Me quedo, al otro día me levanto y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y empiezo a llorar y a llorar segundo día. Yo decía, ¿por qué estoy llorando? Y dije, me voy a ir al pensamiento más catastrófico porque desde donde estoy no puedo entrar. Y no puedo entrar a ayudar, a mirar, a lo que sea, a decir, ¿qué hubo? ¿Cómo les va? Y entro pensando cuál sería el peor escenario. Mi primo se muere, tiene 2 hijos, una esposa, sus papás, y me lloro como si se hubiera muerto. O sea, lo mato en mis pensamientos.
y luego me llega una paz porque estoy muy por el lado tuyo de que para mí la muerte es otra cosa, es al final esto, estoy preocupada por su hija, por su hijo, ¿sabes? Por todas sus Ujú. cosas, por su mamá, por mi prima, pero entendiendo que él puede trascender porque pues este era su plan. Pero lo mato y digo, bueno, y ya entro en otro lugar con él, entro en otro lugar con mi familia, asumiendo pues lo que se tenga que asumir, no Ujú. diciendo que ya está curado ni que nada, porque pues al final, por fortuna, el año pasado, en noviembre, yo no sé, eso tiene un término que no es propiamente como que está curado de leucemia, pero ya está, no sé cuál es el término específico, pero como ya no tiene leucemia en su cuerpo. Y esa manifestación de todo lo que le implica a toda la familia, pararse donde se tiene que parar el sufrimiento de la mamá, entonces por eso entiendo Ujú. perfectamente es cómo van a vivir los demás a través de la enfermedad. Y no solo de ella en el sentido si vivo o no, sino mientras sucede Ujú. todo ese proceso. Y eso es súper, o sea, me haces acordar justamente porque cuando no te empiezan a funcionar las cosas, pues todo tu entorno también está viviendo un Claro, montón de situaciones. claro. Tus hijos, ¿cómo manejaban eso? Fue duro. Pues ellos son dos varones, entonces digamos que la lectura siempre, digamos que sí o sí, somos dos géneros, masculino, femenino, y sí o sí Ujú, hay una forma, digamos, de leer diferente. ujú, Entonces fue más como huir de esa realidad, porque pues también, o sea, mi hijo mayor me decía además por sucesos de películas relacionado a eso, y digo pues porque en esas etapas cuando éramos pequeños, donde trabajaba también dirigía el cine club. Yo ok, armaba muchos foros de sensibilidad, de motivación, de tocar corazón y de hacer que la gente qué sienta chévere. y se despierte y demás. Sí. Pues obviamente habían ciclos que tenían que ver con ese momento que está ligado como a estas enfermedades y que están en películas. Entonces, claro, mi hijo, el mayor, lloraba, o sea, como madre, va a pasarte lo que vimos desde niños todo el tiempo en películas. Entonces fue como muy duro. Él me acompañaba en momentos porque no estuve en la casa, yo estoy más en el hospital y Ujú, en otro espacio que fue en mi comunidad, en donde ahí empieza ese mover mm, espiritual de sanidad, ok. porque ahí fue mi hospital, realmente, yo me fui a vivir allá, y fueron los momentos de sanidad, de imposición de manos, de meditación, de códigos, Mm, desde la cábala, y todo esto, digamos que empezó a fluir. Entonces eran momentos en donde pues, mis hijos iban, me visitaban, pero estaban, digamos que muy en el dolor, porque estaban en ujú. el dolor de se nos va a ir mi El mamá miedo en algún momento y era el miedo. Eso es, digamos que esa emoción era los la que abarcaba, claro, ¿no? Sí. estaba en ellos y fue pues duro. Entonces para mí eso era lo más duro dentro de mi proceso. O sea, mis lágrimas eran esas. O sea, podían pasar momentos en donde estuve viviendo, pues en mi comunidad, yo me bajaba pues al lugar donde tenemos el lugar de oración y mi oración era lágrimas por mis hijos. O sea, yo era como no pasa todo esto, esto físico, porque habían muchos síntomas, muchas cosas muy fuertes, pero era ahí donde se focalizaba, era como que ellos puedan entenderlo, puedan superarlo, venga lo que venga, ellos estén bien. Hoy en día digo, wow, esa fue una prueba para nosotros tres muy fuerte. Ahora pues me preguntas específicamente sobre ellos porque yo de mis hijos no me había separado, ni ellos de mí, ni siquiera por un paseo, o sea, era una cosa muy Ok. loca ¿Eso de cambió? estar con ellos. Entonces, en esas etapas, casi año y medio, de 15 y 16 años, en la casa, en la independencia, es decir, yo a ellos les he enseñado como esas cosas, yo creo que intuitivamente desde que eran pequeños, siempre decía que no sean como machistas, Ajá. entonces yo decía, no, que sean unos Que hombres hagan que, esto, que hagan la cama, que y cocinen, que arreglen, que todo, todo. todo de Perfecto. Sí, cocinar sí, y chévere. demás. Pero pues mercado y demás, los tres, todas esas cosas como de equipo, los tres. Entonces fue muy valioso cuando regreso y verlos como tan sólidos en eso, siendo pues adolescentes, que Ujú. pudiesen pues, haber sucedido otras cosas. Y mis días eran como, no los estoy viendo, no puedo. Ese era mi sufrimiento, ese fue mi sufrimiento en esas etapas. Esa sensación del apego Uf, y el desapego el a... desapego, Qué además, curioso a porque eso fue. además, mira qué interesante eso que dices que me lleva a pensar en, te podías desapegar del cuerpo y de este plano,
pero no podías desapegarte de Uy, tus hijos, sí, es decir, sí, y ahí, y al final el apego es apego, sin importar dónde sí, están y en qué sí, puesto, sí. sino que interesante Y que, ha sido un proceso, o ok, sea, un proceso que Dios me ha ido marcando y me ha ido enseñando, porque ok. obviamente uno sabe que los hijos no son de uno y demás, pero esos Además eso está muy vínculos, hablado, eso uno lo dice y dice, no, espérese, a ver, sí, sí, momento, sí, sí. acomodémonos otra vez. Y lo he tenido que Sí, sí, vivir y lo he ido superando. Pues ya, pues mi hijo menor partió del nido, mi otro hijo ya tiene ese proyecto, entonces ya ok. como que uno se va preparando. La pandemia fue otro proceso también de separación, o sea, como que, ay, pero pues el fuerte fue ahí, o sea, fue Claro. ahí, fue eso y por eso siempre digo, esa etapa marcó como todos los aprendizajes de muchas cosas, pero en entender que como que el foco del dolor y el sufrimiento, o sea, la materia sufría y demás, pero estaba era en ese desapego y en ese entender que ellos estaban ya preparados, pase lo que pase, Sí, aunque era duro para el que claro. quedaba, o Sí, sea, sí, sí. para el que iba a estar era muy doloroso, o sea, eso fue muy doloroso. ¿Tú crees en, no sé si has visto este libro que se llama El plan de tu alma? ¿No? No, No, y no me pregunten el autor porque soy re descocada para esas vainas. ¿Pero crees que hay un plan para cada uno? ¿Un plan específico en claro. ciertas etapas? ¿Crees en eso? Claro, claro. Pues desde lo que te digo, desde el conocimiento místico en el Ujú, que he ido creciendo y me he ido formando ya hace 18 años en mi comunidad, es una información que está muy ancestral ujú. y el alma tiene un plan, o sea, cada uno de nosotros desde la parte almática venimos con esa información, lo que pasa es que se va perdiendo en la medida en que crecemos, pero el alma sí o sí ya tiene su propósito para estar acá y en cada cuerpo en el que está. Y, Además, de hecho, y pues te cuento así rápido, dentro de la mística judía, es claro, claro, claro que todas las noches mientras duermes, el alma se presenta, ujú. el alma va y rinde cuentas de su día. Sí, yo lo miro en el astral, Y digamos que mi tienes forma la es astral. Ajá. oportunidad, o sea, tienes la oportunidad al día siguiente de pasar esas pruebas, porque tiene, o sea, yo digo, Dios es tan hermoso y tan perfecto que te da día a día la posibilidad de que tu alma suba un poco más de Ujú, niveles. Entonces, como subes cada prueba, no solo el plan, digamos el plan general que tenemos, de que ya es acuerdo. el propósito al que cada uno vino, y en la vida se va descubriendo ese propósito importante, pero también el día a día en cada reto y en cada prueba. Entonces son como oportunidades que sí o sí el alma las tiene y tenemos esa información. Entonces sí, ¿Y qué de toda esta historia entiendes que fue tu plan? O sea, ¿qué viniste? Ahí sí meto la palabra resignificar. ¿Cuál fue eso que vienes a, te entregan esto y te dicen, listo, Diana, mira todo esto? Entiendo perfectamente, digamos que a pesar de tener una conciencia, una mente que te jala a diferentes lugares, unas necesidades físicas, tu preocupación era tu entorno. O sea, hay que luchar por ellos. Yo estoy como más allá, como digo yo, más allá del bien y mal. ¿Cómo resignificas eso? O sea, ¿cómo encuentras o le encuentras o cada vez le encuentras más sentido? O sea, no como lo resignifiqué y ya estoy al otro lado, ¿no? ujú. Esto es una cosa que te sigue pasando. ¿Cómo sucede eso? Sí, yo lo que veo así para entender y dar, digamos, como el concepto claro que es resignificar desde esta prueba, desde este momento y esta experiencia, es el tener claro qué es el dar a los demás. Eso para mí es muy Ok. importante. Digamos que no solamente en ese momento era ese nicho, ¿no? Porque estaba el foco de cómo van a quedar mis hijos y demás, Ujú, pero pues había un propósito claro en mí y es como toda la posibilidad que tengo de llevar esa luz de mi Salvador y Redentor, que es Yeshua HaMashiach, de poder decirte, Él está vivo, más vivo que nunca, Él es amor, Él es todo en este universo y en este plano. Para mí eso era uno de los motores. ok. De hecho, o sea, previo a saber la enfermedad, pues era mi motor en el hospital, Ujú, pues todo el tiempo repartiendo palabritas de amor sobre ujú. Yeshua, pero después de esto fue o sea, era como yo diría como un motor que se disparó mucho más, o sea, porque me sucedía lo que te contaba pues hace un rato. Llegan en algún momento pensamientos cuando yo estoy en silla de ruedas allá, pues casi toda Además, moribunda. porque un aspecto Y físico que seguramente, pues uno se desconoce también no, desde yo ahí. decía, pues, o sea, venían esos pensamientos, yo decía, tanto amor, porque tengo mucho amor a mi Salvador, lo amo con todo mi corazón. Y pues ahora, ¿cómo voy a compartir de él? Sí, pues, ¿quién me va a creer? Pensé en ese instante. Claro. Eso fue un pensamiento que ya aprendí, de hecho, a combatir.
Y bueno, yo acá estaba, pues, mejor dicho, era un palillo, ojerosa, pues como te decía, ni siquiera un pelo, porque no tenía ni un pelo en las cejas ni en las pestañas, y así muriéndome, y al lado, y eso lo viví, es una de las escenas, pero al lado estaban los familiares de un paciente, súper sano, súper bien, pero pues estaban con una angustia, Ok. y pues esa vino eso a la mente, ¿no? Como, pero ¿tú ¿qué les vas a hablar de Dios y mírate? Y eso fue un pensamiento así que siempre digo, son de esos pensamientos que no, Que hay que dejarlos ya, pasar, o sí, sea, ya sí, aprendí dale. como nada que Ok. ver conmigo y dije, no, de malas. O sea, yo me iré, yo, tal cosa, no sé qué, la palabrita. Uy, esas personas empezaron a llorar. Entonces es cuando Ok. tú dices, eso es a lo que vine, o sea, vine a dar, vine a hablar, vine a confirmar y vine a dar esperanza, o sea, vine a dar ese propósito. Si no Ujú. te digo que te aman, puede estar pasando. Y me empezaron a pasar de ahí muchas cosas. O sea, era en el A hospital, mí me encantan esas historias. Quiero una pacientes. así, una de esas que sientas que fue de esas historias que uno dice, no me imaginé este momento. De esa entrega, porque sí lo puedo percibir como esa entrega a poder expandir ese amor que uno sabe que está acá, que está en todo, pero cómo puedes hacer que esas dos cosas sucedan. O sea, esos chispazos que está Dios ahí, Ujú. que estás tú, que está todo y sale esa expansión de amor. Cuéntame una de esas Sí, historias uy, que... no, es que, bueno, han pasado varias, la verdad, varias, en donde tú hasta, no sé, en un bus, es que en escenas, estás sentado y de repente la persona empieza a llorar, o sea, está como en una situación que es dolorosa Ujú. y que yo la siento, o sea, yo empiezo a sentir, yo digo, pero entonces viene otra vez, ¿no? Como, ay, pero ya no estoy mal, ¿no? Ya estoy bien Sí, físicamente, bueno, voy peinada, lo que sea, que uno sí, sí, trate de sí. mirar la apariencia, a ver qué le puede decir a la persona, pero vienes como, ay, tan metida, ¿para qué se va a meter ahí? Son pensamientos que de Ujú. hecho uno, de lo ¿Qué que te pasan? digo, Sí, uno le aprende, pasan. Sí, sí, sí. yo no, el amor por encima es, yo aprendí que tu amor es, y lo necesitan, y remito y traigo a la memoria este momento del cáncer y cómo fue y Ok, como yo estaba, pero él me fortalecía, entonces nada, y me pasó, o sea, bueno, hablo con esta chica, y digo, no importa que me esté oyendo todo este bus, ok, sí. porque pues están oyendo, pero no mira, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué, y ya se gira como, digo, no, es que necesitas amor, ven, te doy una, o sea, el amor, no necesito más que como que, no, tranquila, todo va a estar bien, se calma, o sea, las palabras que salgan. Y en ese momento, digamos que se fue uno de los escenarios, bueno, escenarios con personas que han tenido cáncer, me he cruzado con muchas, Ok. que pues quedan en contactos, entonces estamos hablando mucho, o han hecho el proceso y ha sido fuerte, entonces como no, pero ¿cómo aguantaste tal cosa, tal otra? Fuerza, fe, esperanza, no te olvides que Él está contigo. O sea, ha sido como fortalecer mucho y me han pasado esos escenarios a raíz de, digamos, del proceso médico, pues sí que expandir ese amor y expandir eso, um, pues siempre está como en las escenas donde trabajas o donde estás, que tú pues das tu amor de tu forma de ser. Ujú. Pero pues frente a, por ejemplo, los pacientes, hice digamos que como una página en Facebook que es sobre el triple negativo. Pero yo, o Ok, sea, a mí me da, de hecho aquí, pues bueno, como cosa estar en las cosas virtuales y ajá, de expansión de este tipo de medios, le huía porque sé que también tiene la responsabilidad de que es estar mirando, debes estar chequeando qué te dicen, qué te escriben. Y pues nunca lo pensé por ahí, solo dije, ay, voy a poner una página que hable del triple negativo y empiezo a subir porque no hay información. ok, Y yo la dejé ahí y no la miraba cuando, no sé, como oh Dios te Dios, dice, ve y miras. sí. No por el Messenger, cantidad de Mensajes, personas, ok. hasta teléfonos. Yo decía, ay, Dios me han pasado O sea, meses tenía una y responsabilidad y no sabía lo que implicaba una entregar esa responsabilidad. información. Entonces, bueno, desde esas fechas hasta hoy, yo reviso de vez en Qué cuando bonito. y ha sido como poder decir a la persona, mira, hay esperanza, no pasa nada, sigue adelante, fuerza, hasta el último momento, así ya estés para partir, porque han habido pues mujeres que ya hoy no Sí. están acá, que han sido pacientes de triple negativo y pues que, bueno, no, su propósito llegó hasta ahí, ese fue su propósito. Diana, me surge una pregunta a raíz de eso que hablas y usualmente, sí, digamos como empiezan a crearse estos grupos o estas personas que evidentemente necesitan contención porque están atravesando por la enfermedad, pero también
está el resto de las personas que también, aunque no físicamente atraviesan la enfermedad, como te contaba en el caso de mi primo, yo le decía a mi primo, tú estás poniendo tu cuerpo y a pesar de que no va a sentir los dolores ni hice la tercera parte de lo que evidentemente hizo su familia núcleo, también atravesaba cosas desde este lugar. ¿También ayudas a estas familias o por medio del trabajo ayudas a familias también a decirles como esta historia? O sea, porque una cosa es vivir la enfermedad y otra cosa es estar acá, como estoy yo Ujú. diciendo, me estás contando una historia y, pues no me han pasado esas cosas. Y aún así, aunque me pasaron, ni siquiera me pasaron a mí. Estas familias, ¿cómo funcionan? ¿Ayudas en algo? ¿La gente te puede escribir también para eso? Pues mira qué momento, digamos que en esa página se han vinculado, o sea, hay gente que me ha escrito que mi amiga es la, Ok, la que le pasa. mi familiar es la que, o el paciente o el esposo. Entonces, por ejemplo, hace poco fue el esposo. Entonces escribió, claro, ahora yo vivo mirando el Messenger del Facebook porque ni miraba. Escribió como, mira, mi esposa va a iniciar este proceso, es de acá de Bogotá además, como va a iniciar este proceso, tal. Yo le dije, no, el WhatsApp de una. Y Ok. pues así como no, o sea, como fortalecer y tranquilo, va a pasar esto, pero pues ten mucha fuerza frente a la situación. O sea, yo procuro como no hablar de lo catastrófico que uno vive, pero sí como estén preparados y mucha fuerza. Les hablo pues desde la fuerza espiritual, desde la fuerza Ujú, nutricional, o sea, desde ujú. todos los componentes Porque que es que son sí es. necesarios Sí. como para poder estar, pase lo que pase. O sea, lo Ujú. importante es estar frente a y pues lucharle pase lo que pase. Yo siempre les digo como dar la fuerza. Me pasó que el último, esto aparte de lo virtual, el último día de mi tratamiento, o sea, no de mi tratamiento, ya de ir a mi oncólogo como para decirle Chequear y decir. gracias y ya, Ajá. eh, estaba un chico ahí sentado, o sea, para entrar al consultorio y pues los dos estábamos esperando que nos llamaran. Pero el chico estaba llorando y llorando y llorando. Hoy, ahora tendrá, no sé, bueno, para esas fechas tendría 35 años. Pero estaba llorando, no, a mí me partió el corazón. Y dije, no, y como, pues, o sea, empieza ese sentimiento de amor, de Mm, darle a los demás, como de no sufras, va a estar bien todo, pase lo que pase, todo va a estar bien. Y con él, hoy en día tenemos una amistad muy bonita. Y eso ok, pues fue en el 2015. ok. Él recibió el diagnóstico, él estaba ahí sentado llorando, pues iba a entrar a un proceso, bueno, todo su proceso y demás. Pero fue como un consuelo, fue darle amor, fue decirle tranquilo, fue decirle fuerza. Ahí pasó, bueno, nos comunicamos por teléfono en todo su proceso médico, decirle come esto, no comas esto, no sé qué, fuerza, bueno, espiritualidad, todo lo demás. Y siempre me llamaba como, no, mira, estoy hospitalizada. Bueno, todo lo que le pasaba que ya era Ujú, fuerte, que yo no le había advertido, porque yo ujú. decía, no, pues para qué contar, o sea, Además, porque las experiencias no necesariamente tienen que ser la misma sí, forma, aunque y pues, siempre digo eso, o sea, no, la catástrofe no va a estar así, pero pues bueno, venían, pero yo ya, yo decía, bueno, si viene, voy a estar ahí para decirle, no, mira, a mí también me pasó, pero vamos, ajá, dale con toda. Y con él pasaba, digamos, como esa situación y ya nos vimos y coincidencialmente algún día que tuve que ir a unos resultados y yo, el último día que estuve en las quimios, yo dije, o sea, me tomé foto con los enfermeras, con todos, les dije, este es mi último día que piso este sitio, no vuelvo nunca más por acá, ok. para hacerme tratamientos, vendré para saludarlos. Y bueno, me pasa el tiempo y lo encuentro en su sala de quimio, estaba con la familia. Ok, Pues ahí, por ejemplo, se dio una oportunidad. Él era como, miren, ella es Diana, tal cosa, no sé ok, qué. qué lindo, Pues sí. estaba la mamá, el hermano. Uno dice, valió la pena haberle hablado en ese momento. O sea, valió la pena haberle dicho, valió la pena haberlo consolado por encima de lo que se diga, se piense o no, se hizo y valió la pena para ese paciente. O Ujú. sea, hoy en día pues bien, está libre de cáncer, bendito Y Dios, cada muchas historia cosas. siempre va a ser diferente, o sea, Exacto, porque las fortalezas que cada uno saca y que necesita venir a trabajar también son diferentes, es decir, no, y a venir a trabajar. Sí, no, hace poco, el año pasado, sí, antepasado, falleció una señora, nunca la conocí físicamente, todo fue virtual y falleció en triple negativo. ok. Y, o sea, era una un tumor muy pequeño, ni siquiera alcanzaba a tener el que tuve, nada. Pues tuve un proceso de un año, mucha fuerza, fue inyecta, pero pues pasa, o sea, pasa.
¿Tú, cre- Era así, tú que crees tenía que que esa pasar. relación justamente con la enfermedad y con, en este caso, Dios, tienen un nivel importante a la hora no quisiera usar la palabra milagro, aunque, o sea, no porque no sean milagros, sino, ¿tú crees que sí tiene que ver en ese sentido que la unión entre Dios y la fortaleza y la propia conciencia de uno hace que suceda? Pues yo sí estoy súper segura, súper, súper segura. O sea, no puedes ir como, ven, si no estás con Dios no vas a tener tu milagro, porque hay un milagro. O sea, así uno se quede, así uno se vaya, creo que el milagro más importante es cuando tu alma va a estar en esa paz plena, Ujú. que es en este cuerpo o váyase de este cuerpo. Entonces, ese para mí es el milagro más importante, ¿sí? Bien sea que te sanaste de lo físico, bien sea que no te sanaste, pero estás con él, lo recibiste a él, lo reconociste a él y entendiste que pues sí o sí estaba ese ser superior que está dándola con toda, pues para que lo percibamos. Yo creo que es más para poderlo percibir. O sea, hemos perdido mucho esos dones y esos, yo diría que esos sentidos espirituales que uno utiliza son los físicos, entonces utilizamos pues los 5 sentidos que tenemos y el que siempre se habla que hay, el sexto sentido, pero también dentro de esos físicos también están los espirituales. Con los ojos también podemos ver mucho más allá, vemos mucho más allá. Si se desarrollan y todas estas cosas, creo que son la riqueza, más que sanarse. En este caso, es la oportunidad. Sanarme el cáncer es mi oportunidad para llevar más luz, expandir más luz, ayudar a transformar este mundo, porque eso es el propósito principal de todos los humanos, De con el acuerdo. plan personal, pero el propósito principal es que transformemos este Ujú. mundo y llevemos luz a las naciones. Entonces, sí creo que es ¿Qué eso. es lo que más reconoces de ti en este momento luego de atravesar lo que atravesaste? O sea, la Diana de hace X tiempo a la Diana de hoy, ¿qué es eso de lo que dices? Uy, pucha, Diana de antes era de esta forma y ahora es esta forma. ¿Cuál es eso realmente que tú dices? Lo he trascendido un montón. O sea, esa versión de mí ya definitivamente o bien se borró o me salen destellos muy pequeños. Ujú. Yo lo veo con la gratitud. Yo lo veo con la gratitud. Yo lo que te decía, eh, no es solo ser creyente y tener muchos conocimientos desde el mundo espiritual y con Dios, sino los procesos que tu alma va teniendo. Entonces, antes de, no es que fuese muy ingrata ni nada, estaba el agradecimiento, pero es que empiezas a vislumbrar con mayor intensidad el agradecimiento. O Okay. sea, gracias porque no estoy en una habitación de un hospital. Gracias porque me puedo bañar yo misma cuando me tuvieron que bañar en esa época, Ujú. cuando me tuvieron que vestir en esa época. Porque de hecho, digamos que para la enfermedad, pues por mi condición de madre soltera y demás, pues he sido muy independiente. Okay. Y eso también genera en ti como, pues yo todo lo puedo hacer, Ujú. no me queda nada grande y yo soy, mejor dicho, aunque tengo a Dios, pero pues no, mejor dicho, Pero ta, Dios no ta, me puede ta. venir a ayudar a hacer Sí, ciertas eso es, no, yo cosas. puedo hacer de Sí, de todo. acuerdo. Para mí fue duro eso, por Ok, ejemplo. O qué sea, interesante. como, me tienen que bañar, me tienen que cambiar porque no podía. O sea, literalmente no podía. Okay. Entonces, bajar y hacerte más manso, hacerte más humilde Esta levantada de y ayuda, hacerte necesito más ayuda y grato. recibir la ayuda. Exacto, recibir esa palabra, ¿no? Es fácil dar, porque tú das, pero recibirla como estás, de hecho, pues en eso de que pintas tu casa, armas tu silla, pintas Ujú. tu mesa, porque pues así Sigues era, el voy y hago el manual, yo puedo mercado, hacerlo, claro. voy y traigo 10 todo, bolsas, así se me caigan los y brazos, pero pues las igual lo traigo. sigo haciendo porque Sí, digamos que pues vivo en está esa bien. independencia, pero ya empiezas a ser más manso, más humilde, a entender un poco más y a ser mucho más agradecido, mucho más agradecido. Entonces yo siempre lo veo como dar, recibir, pero ser muy grato cuando abres los ojos. Yo desde ahí abría los ojos y ya daba gracias por la oportunidad de ver a quien estaba llorando, verlo con Ujú. esperanza, de ver que mis hijos tienen un poco más de esperanza conmigo, de ver que a donde vaya pueden haber muchos más que van a tener esperanza. Entonces agradezco, agradezco el respirar desde que me abro los ojos, es más que antes, mucho más. Y yo, esta pregunta es un poco extraña, pero no sé si la vaya a poder formular bien, pero hay una mirada, o sea, una mirada física diferente. Yo sé, pues, por eso dijo que, que estaba un poco rara, pero te lo digo,
A mí me pasó una vez en todos mis procesos, y de hecho fue en una serie, qué curioso, además en una serie que es, bueno, creo que se llama El Mesías. Hay dos series, pero es algo con el Mesías, no me acuerdo el nombre, y yo me la estaba viendo, y cuando veía la serie, mi mirada hacia lo cotidiano era brillante, si se quiere. No, no fue un periodo largo, creo que duré como una semana como viendo el amor en todo, ¿sabes? Este amor que no es un recorder, sino que realmente integras y ves el amor. Ujú. Tienes esa mirada constante, intentas tenerla, tuviste un gran destello, vives en ella, ¿cómo funciona? Sí, y la busco. La Ok. busco porque, digamos que como humanos tenemos esos procesos dentro de las Ujú, emociones en donde pues no todos los días te levantas, digamos, dichoso, ujú, pero aprendiendo al agradecimiento también te levantas queriendo ver de esa manera. ujú. Entonces a mí me pasa desde siempre, desde atrás, que digamos, antes de conocer a Dios y del amor de Yeshua, yo era muy juzgona. Yo Ujú. era súper juzgona, o sea, juzgona es a morir, o sea, como, pues por situaciones de salud que había tenido de niña y demás, era como, no, pero eso es las personas que hacen y deshacen, no les pasa nada y uno todo enfermo y no sé qué, de niña, ¿no? Después, pues ¿Juzgona o cuando, victimista desde las circunstancias que vivía? bueno, sí, se puede, yo lo leo como de juzgar, de Ok, señalar cuando no tengo ni por qué señalar a nadie. ok. ¿M? Cuando empieza un proceso espiritual en que empieza uno como a formarse en esa universidad del alma, empiezas a entender que esa no es la mirada, ¿no? Porque Yeshua jamás mira así. Pero después de que pasas, aparte de todo, todo un proceso de ser ahora sí una mínima cosa hasta físicamente, empiezas a mirar a los demás todavía con muchísimo más amor. Ujú. Entonces me pasaban situaciones, o sea, y me pasan, ¿no? Que subo al Transmilenio, entonces de pronto pues tu energía ese día está como, ay, no, quiero que me toque nadie. Sí. Quiero estar tranquila acá, pero no, o sea, no. Es leer, como estoy leyendo, empiezo a mirar a todas las personas, empiezo además a tratar de imaginar qué puede estar pasando en el corazón de cada uno. O sea, eso es compasión y a desarrollar mucho más ese don de la De compasión acuerdo. en cada instante. Y cuento una escena sobrenatural que se me viene en este momento porque me enseñó ese Esas me encantan, tema de me la encantan. compasión Ajá. y era, yo acababa ya de salir de todo el proceso de radios, ya, todo ya libre de cáncer, demás, y estaba en la intermitencia de volver a mi trabajo, bueno, y esto fue con un señor del SITP, ¿no? Uno trata, uno siempre sale en ese mundo del juzgar, ¿no? Ujú. Ah, esos de acá, esos de allá, esos señores, esos buses, no sé Sí, cuántos, bueno. todos son una mierda, pero yo, Sí, ¿qué les sí, sí, pasa? uno Sí, juzga está todo. allá, sí, todo está allá, pero acá no. Imagínate que ese día yo me compadecí del señor, en esa época estaban dejando como los buses cerca como a donde vivimos y la gente estaba cansada y criticaban a los pobres señores. Ajá. Ese día, no sé, me dio por conversar con el señor, decirle, no, tranquilo, mira, no sé qué, él estaba ahí parqueado esperando su ruta, bueno, pasó. Y como decirle, no, yo he aprendido como a tener mucho amor hacia esto y entender estas cosas, ¿no? Ujú. Porque pues uno, como maneja y como no sé Sí, ¿qué cuántas, le lo que pasa? sea, todo lo Sí, ¿se demás. comió qué? ¿Le Pero ese pasa día falta sentí esto? demasiada compasión por él, Ok. por su cargo y por lo que tienen que aguantar de críticas de nosotros, los pasajeros. Fue una Además, toda su compasión. energía, toda esta gente que se Sí, monta sí, ahí sí, como una cabra, y los fue montados. como, bueno, él estaba ahí parqueado y no me dio por conversar, pasó la escena, ya, me voy para mi casa, llega la hora de irme a mi trabajo, me alisto, me voy para mi trabajo. O sea, han pasado horas. Salí de mi trabajo a las 6 de la tarde, paro el bus y el señor con el que esa mañana había estado ahí Me y me encanta. dice, pasa, o sea, tú hoy entendiste lo que es esta profesión, pasa gratis. Y además el bus se iba No. lleno y yo era como, uy, qué oso, pues, porque claro, como, Ajá, pero ese día a mí me marcó hasta hoy, por eso lo recuerdo mucho, porque cuando de pronto quieren venir actitudes que vienen en por nosotros los seres supuesto. humanos, digo, no, 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 o sea, no, Y además no. la capacidad del personaje de recordarte. Porque hubiera podido seguir en su verso y Claro, o decir, sea, por vomito eso esta me vieja loca y que me está marcó. diciendo eso, sino que además Por te eso, reconoce. sí, sí, y me pareció por eso sobrenatural. O sea, yo decía, Dios me está enseñando, mira, es así como hay que ser. O sea, es así. No importa quién es, dónde está y cómo esté, es así como es el amor, es así como es la compasión, es así como tú representas a mi hijo. Es en esa manera. Entonces, obviamente, pues cuando trato, yo, ay, no, me acuerdo que es así. Y Sí, así sí, es sí. como Dios te agradece. O
sea, esa memoria que él tuvo no era él, era su alma diciendo, Gracias, tú sí, fuiste un reflejo de ese amor de acuerdo. bondadoso y así hay que ser. Así hay que ser con el que te empuja y pasa, ¿no? Que, ay, uno como, ay, no quiero hacer mala cara. Yo hago hoponopono Quiero para esas cosas, transformarme, pero sí, quiero dar amor y pues sí. obviamente es diario. O sea, no es como ya somos. Qué lindo sería ser el reflejo de Yeshua todo el tiempo, del Mesías, como tú decías que habías visto en la serie, esa semana te transformó, de tener esa iluminación y esa luz de él vibrando, Mm. porque cuando se enciende es hermoso, es hermoso. Me hiciste acordar de una cosa, yo estaba en la universidad, tendría unos 20, no sé, 20 años, qué sé yo, pasó hace tanto. Y resulta que mi mamá la habían sacado del trabajo, la habían echado literal, no llevaba mucho tiempo, se parece que tengo unos pedazos ahí como revueltos, no sé muy bien. El caso es que la habían sacado de donde trabajaba y yo nací en una familia católica, no tradicional, pero sí católica, más o Ujú. menos ahí embolatada, porque pues así en ese entonces funcionaban algunas casas. Y yo dije, bueno, a ver, Dios, si usted es tan berriondo, muéstreme que existe. O sea, yo lo reto. Usted saca a mi mamá, que yo pienso que es una buena mujer y que veo sus acciones, y la sacan del trabajo y esta vieja no tiene que hacer, ¿no? Y lo reto. Y de las tres cosas que me pasaron, me acuerdo una, íbamos, yo estudié de profesión, soy diseñadora de modas. Íbamos para San Victorino a comprar unas vainas en San Victorino con una amiga, en ese entonces estoy hablando no Transmilenio, sino Buseta. Estamos Ujú. en la Buseta y yo quedé en el pasillo y mi amiga quedó en la ventana. Y entonces me dice ella, oye, es que esto huele a pipí, pero joda con el pipí. Y yo, bueno, empecé a oler. Y yo, bueno, sí huele a pipí, pero estamos por la décima. ¿Qué quieres que huela? ¿Rosas? No, pues estamos acá. O sea, esto no va a Mm. oler diferente. Y entonces me dice, huele a pipí. Y de pronto yo me volteo a mirar justamente al otro lado del pasillo. Veo a un señor, un viejito. Y el señor me mira y yo, bueno. Lo cierto es que como que grita el señor de la buseta al conductor, le dice pare, el señor se levanta, veo la silla efectivamente que estaba orinada, porque ella empezó a decir pipí, yo ya empecé a decir como cállese porque vamos a identificar de dónde viene el olor. Cuando se para y le digo, marica, es el señor que se hizo pipí. Y el señor pasa a la registradora y se devuelve, y cuando se vuelve me entrega un papel así de grande que decía Dios existe. Mm. Y yo, Mm. a mí me están mamando gallo. O sea, ¿sabes? Esa fue como de las primeras cosas que digo, a mí me venga a pendejear acá que... Entonces yo dije, no, a ver, otra vez. Y lo reto de alguna manera, o me permito recibir las señales. Ujú. Cualquiera de las dos formas al final me entregan información. Y claro, ya fue como, a ver, acá hay algo más que no está dentro de mi capacidad de entendimiento Ujú. y que me va a permitir vivirlo. Que se me olvida a veces, sí, también, porque me encantaría estar allá en esto que hablamos de la expansión, pero no me sucede. Entonces a mí siempre estas historias me encantan porque al final las señales y las cosas están ahí para todos. O sea, no es que solo haya unos, como tú lo decías en algún momento también, es que si no creo en Dios me va a pasar esto y no va a tener miedo. No, lo que pasa es que sucede de formas diferentes, las personas lo van a llamar también de formas diferentes, que eso está bien, mientras no se crea uno tan, no sé, como tan cerrado de alguna manera, no comprender que hay un montón de cosas más que nos sostienen y que hay un montón de cosas más que suceden en nosotros. Entonces, bueno, pues esa era mi historia, me hiciste acordar porque fue una de las tantas historias extrañas que me han sucedido. Hay una cosa que has mencionado también, creo que al principio sobre, no sé si la palabra es loca o rara que usabas, cuando hablas de términos, cuando hablas de Yeshua y cuando hablas de Dios. Por qué sientes que es así? Eh, pero no te entendí. ¿Cómo decir que Porque es una siempre, sí, locura? porque siempre dices como yo no sé si iba a sonar. Ah, ya. Ok. ¿Ves? Porque suele suceder, no que me pase o no pase, sino que es, digamos que lo sobrenatural no se vive tan a menudo, Okay. no se es consciente tan a menudo de ello. De hecho, pues tú me estás contando un episodio que es sobrenatural. Tú le habías dicho a él, bueno, venga, o sea, ¿qué pasa? Y él al rato usa una persona X y mira, yo sí estoy. Es, digamos que ese mover sobrenatural como no es tan consciente, porque sí es constante en nosotros. Ujú, sí, Entonces, al no ser tan es cierto. consciente y no ser como de conversación tan a menudo, entonces entrar a conversar de eso, pues puede sonar una locura, puede Ujú, sonar. Yo siempre advierto, puede sonar a loco, no ok. importa, pero lo voy a decir
y no pasa nada. Ok. Entonces, pues lo advierto es porque como no es constante y de pronto los círculos en donde lo conversas es donde se vive todo el tiempo, que pues digamos en la comunidad, por ejemplo, pues lo vivimos, Ujú. lo disfrutamos, lo gozamos y pues vemos esas señales todo el tiempo, entonces es como, pues ahí no hay locura, ¿no? No la Ujú. ves porque estás todo el tiempo hablando, pero si sales de un contexto y no, digamos que el tema puede volverse como, bueno, ¿y aquí qué? O sea, pues, como que qué pitos toca el cuento espiritual si no tiene Ujú. nada que ver. Entonces, lo tengo ahí como mi comodín, yo creo que es una muletilla Una mía muletilla, ajá. que se me sale cuando la conversación es dentro de otros contextos, porque pues siempre lo voy a tener, o sea, para mí, yo lo llevo acá a cuestas, es parte de mi existencia el tema de lo sobrenatural, el tema de lo espiritual, Y el qué tema curioso de... que lo menciones así, porque creo que yo, este permiso para poder comunicar, sin, en este caso tú lo dices como una muletilla, yo también lo tenía. Va a sonar loco lo que voy a decir, porque también va a sonar loco, va a sonar. Y después decía yo, pues que suene como suene, y si usted me quiere decir que soy una loca, pues dígame que soy una loca y ya, y ya. O sea, en ese sentido. Y me di un poco más de permiso de quitarme eso y es. Yo voy a entregar cuando siento que puedo hacerlo, porque también hay una sensación de hasta Sí, dónde voy a sí, entregar sí, y sí. con quién lo voy a entregar y si, Ujú, si hay una correspondencia en eso que entrego, ujú, en ese sentido. Y después dije, yo no me voy a, ¿sabes qué? A ocultar de quién soy. Y ese permiso me lo doy constantemente. ujú. Entonces es interesante porque digo, pues que piensen, no lo que quieran porque soy yo, Sí, sino no, es no, no. porque esto es lo que entregué Sí, y, sí, sí. y si llega, pues llega y si no, pues no llegó. Sí, 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 sí. Sí, en eso también pues tienes razón. O sea, lo que te digo, o sea, ahí lo llevo y voy donde voy. Y pues está y es esa manifestación de él con amor. Entonces, pues guardarlo no tendría sentido que darlo. Y bueno, sin muletillas después, Sí, que bueno, pues me tienes toda encanta. razón. Pues nada, Diana, ¿quieres contarle algo a alguien? ¿Quieres mandar un mensaje a alguien que quieras, que sientas que te faltó y que quieres decirle a la gente en este momento? Bueno, pues creo que un mensaje es para todos quienes escuchen nuestra conversación, eh, que hay digamos que yo diría que unas bondades para nosotros y que pueden surgir de nosotros muy importantes, que son eso, la gratitud, que esa es muy, muy importante tenerla clara siempre desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, Mm. de ser gratos con nuestro Creador, con nuestro Redentor también, independientemente de las miradas que se tengan hacia Él, pues sé que vendrá un tiempo en que empezaremos a tener mucha conciencia de la luz de Yeshua y eso es mi mensaje, cómo entenderlo, poder reconocerlo a través de esas señales que también tú describías, poder entender que es amor y que si podemos cultivar amor dentro de nosotros, pues podremos darlo muchísimo más y bueno, esa sería la salvación para tantas cosas que hoy en día están aquejando a la humanidad. Es cierto, en este sistema que a veces nos lleva a estar como pollo sin cabeza Es y que verdad. hay un encuentro más bonito y una conciencia suprema que nos invita a rodearnos de todo y a experimentarlo todo desde el lugar que es, desde el amor. Ujú. Y bueno, a veces nos despistamos, pero ahí seguimos. Es así, yo quería leerte. Eso, me Es que, encanta. ay, este libro, yo lo he leído muchas veces, pero acá dice, son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismos. Creo que esa Hermoso. frase ya, Lo dice todo, el es hombre en cierto, busca de sentido, de Víctor. ya, es, Pues nada, te tengo un regalo por acá, antes de terminar, porque después me regañan por acá los señores de producción. Pero bueno, pues te quiero dar a ti las gracias por el espacio, te a tengo este ti. regalito y a los que nos están viendo y a los que quieren participar en este espacio y venir a contarnos sus historias para resignificarlas, pues no duden en escribirnos. Y lo que estamos tratando es yo creo que en parte subir ese nivel de conciencia de abarcar quiénes somos y poder Ujú, efectivamente atravesarnos desde la gratitud y el amor, que al final lo tenemos todos. ujú, Así que pues nada, así es. gracias. Mira, este es el regalito. Ay, gracias, Carolina. No, pues muchas gracias Qué a ti. bello. Acá iré escribiendo muchas historias también. Claro que sí.
Gracias. Vale, nos vemos. Gracias.